Muy buenas tardes, lunes 9 de julio del año 2018, Laura Velardo y seguir en su horario habitual de los días lunes. Me voy a excusar, van a ver que voy a forzar mucho la vista, pero como verán hay un reflejo de una de las luces, así que voy a tener que quitarme los lentes un momento. Solo los usaré cuando vaya a chequear mis notas. Ha sido una semana importante, una semana de eventos a nivel nacional e internacional. 4 de julio en Estados Unidos, 5 de julio en Venezuela. Hoy más que nunca la patria que nos dejó Bolívar, sometida a los designios de unos genocidas sin valores patrios y una fuerza armada inexistente, que lo denotan ese paracaidista que cayó fuera de donde tenía que caer. Esa es la Fuerza Armada, totalmente desorientada y no sabe dónde es que es su lugar. Para mí eso se perdió hace tiempo. Yo prefiero ya no hablar del tema porque es algo irrelevante, igual que la de los políticos, aunque me voy a referir a muchos. Quería empezar por lo que es la vieja Venezuela. Con todo y que estamos sometidos a estos sicarios, asesinos, cómplices, medradores, ratas, todo lo que ustedes, las palabras que le puedan poner, tanto de la cuarta como de la quinta. Porque como ustedes verán a lo largo de este programa, y creo que lo han visto en estos últimos días, cohabitan y han cohabitado y seguirán cohabitando. Pero hay una nueva Venezuela que está latiendo, que es la Venezuela de los jóvenes. La Venezuela que ya no quiere a ninguno de los dos lados y que lamentablemente está viendo cómo se cayeron las caretas, pero está creciendo al mismo tiempo. Está viendo cómo esta gente, y mucha gente como yo y otros que lo dijeron, teníamos razón, porque esto es un cáncer que hay que extirpar. Es un cáncer incluso que me lleva a las reuniones donde he hablado y la gente me conoce. Y por eso lo vuelvo a reiterar hoy. Yo no voy a participar en un gobierno en el futuro. Pues mi posición es clara y se los voy a decir hoy, aunque suene chocante. Yo soy uno de los que piensa que ese decreto de guerra-muerte debemos aplicarlo en el próximo periodo de democracia o inicio de un proceso que nos lleve a una democracia. Yo pienso que la pena de muerte, en este caso, por delitos contra la patria, traición, no solo la corrupción, sino el hecho de haber permitido que los Castro entraran, que se asentaran los guerrilleros de la FARC, que entrara gente de Hezbollah, que se le diera la isla Margarita a los árabes, todos esos oficiales militares y civiles de alta jerarquía tienen que dar el ejemplo y el escarmiento es ese. Tenemos que pensar cómo instaurar esa pena de muerte en ese gobierno de transición y quizás 10 o 15 de los mayores responsables de este régimen deberán pagar con sus vidas. Digo esto porque es lo que se ha aplicado en países últimamente, Irak, Libia, con Ceausescu en Rumania pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Gente me va a decir que no tiene nada que ver, pero Venezuela está en un caso inédito, una invasión y la entrega a otro país o a carteles de la delincuencia con el fin de perpetuarse en el poder con dinero y droga. No importa, la gente ya lo vieron como mueren muchos venezolanos. Esto no amerita otra cosa. O sea, más que nunca el decreto de guerra-muerte. Aquí debería ser castristas y árabes y venezolanos traidores contad con la muerte. Entonces yo soy uno de los que piensa incluso de que mucha gente cuando nos reunimos habla de escuadrones de castigo. Yo no. Yo pienso que esto tiene que ser un juicio oral y público con derecho a la defensa, pero cuya sentencia final es la ejecución del implicado. Y en este caso, no sé, será fusilamiento, será ahorcamiento, no lo sé. Pero creo que Venezuela no va a sanar sus heridas hasta que esto lave y sirva de educación o parte de inicio a que la impunidad, y nadie puede salirse con la suya. O que tú vas a Margarita, a Miami, o vas a Europa y estás en una playa con un yate y un jet de agua y unos esquís de esos que salen debajo del agua con chorro y después te tomas una Don Periñón y estás burlándote de Venezuela porque te saliste con la tuya. Así que una de esas posiciones tan restrictas como la mía, yo no la voy a negociar. Me impiden sentarme con políticos y siquiera pensar que hay que perdonar por el bien de pasar la página y hacer como una ley de perdón. No estoy de acuerdo. Y esta semana me dio la prueba, por eso me atrevo a hablar con esto. Porque como les dije, yo estoy en otra etapa, hablo con gente, me reúno con políticos de todos los partidos, trato de unir ideas y lamentablemente cada día estamos más estancados. Estos políticos no sirven. Y entonces es como que un mensaje de Dios, porque esto es una lucha del bien contra el mal. Y me llegan a mi página, que ya se los voy a volver a repetir, www.accessiblejustice, va a aparecer abajo en el banner con mi correo personal, para que empiecen y sigan mandándome información.
Y voy a tocar este tema porque esta semana ha sido muy importante, empezando por el señalamiento directo a políticos de la vieja Venezuela. Y vieja no hablo de la quinta, sino actualmente de la cuarta. Lo vemos con el caso de Odebrecht, cómo sigue tomando relevancia. Cómo los colaboradores que viven de Odebrecht, que es poderoso en toda América Latina, que fue un negocio de corrupción o fue el brazo ejecutor del Foro de Sao Paulo, de manera de obtener dinero para llevar después a las campañas, y ya se ha visto, y poner a su gente. Resulta que en Brasil, la fiscalía que ha venido trabajando, tratando de quitarse este estigma de la corrupción y de este retraso del mal que ha llegado a los países con estos políticos, grabó un video muy importante que circula por las redes. Yo lo tengo, a mí me llegó en forma original de algunos fiscales que yo todavía conozco en Brasil, gracias a la época de la colaboración del COP, cuando se implementó. Y en ellos salen tres personajes, o sale uno, pero se refiere a tres personajes esenciales en lo que fue Odebrecht, en la trama Odebrecht en Caracas. Uno es Eusenando Acevedo, que era el director superintendente, imagínense la rimbombante que tenía de cargo en Odebrecht de Caracas. Marco Faría, que es el que sale en el video de la fiscalía contando todo con nombres y lujo de detalle. Me imagino que temen que en algún momento, como una prueba preestablecida, le pueda pasar algo. Y el mismo Alejandro Díaz Gómez. Y vemos que son procesos que vienen de la época de Caldera, donde ya estaban tratando de introducir este esquema. Ya sabían lo que venía. Recuérdense que Caldera fue uno de los que indultó a Chávez y llegó al poder gracias a ese golpe que él sabía que se había ejecutado. Y el más importante de todos era el contacto con PDVSA a través de Rafael Ramírez. Era esencial que Odebrecht tuviera que ensuciar a PDVSA, como pasó con la empresa petrolera Petrobras. Y con ese dinero, aún hoy, eso lo saben Estados Unidos, quizás me genera algún problema, pero es un dinero ilícito que se está moviendo en el sistema. Por eso, por ejemplo, ustedes ven que Ramírez, cuando trató de negociar aquí en Estados Unidos para quedarse, terminó yéndose a Ecuador, porque hay negocios lícitos con dinero ilícito en varios países, incluyendo Estados Unidos. Entonces él ahorita está encargado de 2 pozos petroleros y vive tranquilamente en Ecuador, donde está Lenín Moreno, que es otra persona que recibió dinero como exfuncionario del gobierno de Odebrecht, y él lo sabe. Esto lo que generó fue una molestia en Maduro. Estoy echando un cuento breve para que entiendan cómo se concatenan los dos eventos de esta semana. Y Maduro se molesta porque Ramírez se fue con la llave y con el dinero. ¿Y dónde estaba este dinero? Que era con que se alimentaba el sistema de corrupción y de prebendas en Venezuela, cuando estaba Ramírez de vicepresidente económico, de vicepresidente de PDVSA, ministro de PDVSA, etcétera, etcétera, el que limpiaba los mocos a Chávez. Y entonces cuando él se va y se lleva la llave, todo quedó en quiebra. Eso le genera una gran molestia a Maduro. Fue que entonces empiezan a meter preso a todos estos ejecutivos de PDVSA, se los entregan a Estados Unidos, tratan de ver cómo hacen, porque están tratando de recobrar dinero y cortar en los operadores del sistema corrupto de Ramírez ese flujo de dinero que aún hoy funciona, aunque ustedes no lo crean. Mejor que lo que ha hecho Maybor Petit al respecto es imposible. Por eso ya que hace el caso de los narcosobrinos, donde está Roberti, por cierto, donde están los hijos de Cilia y Maduro, ahorita tiene conexiones con PDVSA. Un gran trabajo de Maybor que se lo vamos a deber más allá de la restauración de la democracia. Uno de los casos más importantes, ahorita se constituye un fideicomiso aquí en Miami a raíz de que la Corte del Sur del Estado de Florida, a instancias del gobierno de Venezuela, o sea, imagínense cómo se están peleando, y no estoy mintiendo, lo pueden ver, o pueden ver la página de otro jurista venezolano como el doctor Carlos Ramírez López, que algunos conocen como el doctor Ley, donde habló sobre esta autodemanda, vamos a llamarla así, donde Venezuela se demanda y se da el vuelto. Lo que pasa es que como hubo sanciones, la Corte decidió crear un fideicomiso en el cual todo el dinero que se recupere va a ser enviado a eso por las sanciones, porque están bloqueadas, y se le entregará un futuro a Venezuela, al gobierno de transición, al que sea. Y con ese dinero que vamos a paliar la injerencia humanitaria y la ayuda que se necesita. Pero eso es harina de otro costal. ¿Qué sucede? Que en este pantano, en este asco llamado Venezuela de la cuarta y la quinta, salen, por ejemplo, los hijos de Henry Ramos Alú. Como yo lo había dicho, y hay un video circulando ampliamente en WhatsApp, ya lo debe haber oído Ramos, a la Agostina y el papá, él está muriéndose, como que si el viejo no le da una vaina, en el cual se explica cómo los hijos se aprovecharon
de estos negocios de petróleo en Venezuela, que viene de la época de los petroespías. Nadie se acuerda de eso. Nosotros somos fiscales, hemos estado investigando. Hay una red de comisarios que está detrás de nosotros que sí nos acordamos y que sí vamos a impartir justicia. Lo bueno de esto es que Ruperti, que yo particularmente pienso que es un doble agente, trabaja para el gobierno de Estados Unidos y trabaja para Venezuela, es que hace el negocio de Cilia, él paga el dinero, le paga el dinero a la defensa, hace la película El vuelo turpial con Rudy Rodríguez, de ahí pasa en la que productor venezolano gay que vive, ya ni me acuerdo el apellido, en Hollywood, lavan el dinero, pero al final, como lo dije en un programa, él es el que le da trabajo a los hijos de Henry, y este es un programa que lo grabé hace un año, igual que cuando hablé de Henry Ramos Alup, mucha gente me decía que yo lo que tenía era envidia por el éxito de una deco como Henry, pensando que yo era político. Lamentablemente esto, y por eso Henry se sale de Acción Democrática, eso es harina de otro costal, como lo he dicho, pero está todo relacionado. Porque Henry, como Capriles, el mismo Ledesma, tiene rabo de paja y ha quedado demostrado por lo que dijo Marco Faría, el colaborador de Eusenando Acevedo, que incluso hablaron de Luis Delgado, un venezolano que era el puente con las compañías y los partidos políticos en Venezuela, y solo en un año se metió $100 millones de comisión. ¡Qué barbaridad! De hecho, él dice que se repartieron entre el 2012 y el 2015 $20 mil millones en obras que nunca y aún están sin ejecutarse. Todo este dinero fue a parar, inclusive el de esta comisión del señor Luis Delgado, al banco a un banco cuyo nombre me reservo, en Antigua y Barbuda, que es miembro del CARICOM, y por ahí se permeaba todo el dinero por estas islas y saltaba a África para llegar finalmente a Libia, cuando aquel acuerdo de Chávez con la Unión Panamericana Africana. El único fin era fluir este dinero, y por eso estos países del CARICOM son unos arrastrados, porque simplemente son como Capriles, son como Antonio Ledesma, que lo que están es enchufados con un negocio que les daba Venezuela. Ese es el voto del CARICOM. Yo estoy guardando todo esto porque cuando vuelva ese gobierno yo colaboraré suministrando esta información para recuperar ese dinero y salvar a Venezuela. Pero en el beneficio del ahorro de tiempo, tenemos por ejemplo que Delgado nombra a Manuel Rosales, Pablo Pérez, nombra a Elías Jagua, que era un nacido que mandaba el dinero a Brasil. Si se acuerdan, ahí fue que agarraron a la doméstica que era su amante con la pistola. En el mismo caso de Enrique Capriles con su campaña, por eso es que Capriles más nunca apareció. El mismo caso de Ocariz, que ya me cansé, no solo que traicionó a Caguaripano, sino yo me cansé de hablar de su relación con esta actriz, que era la mujer del Potro, que estaba con Rangel Hijo, que vendían televisores en el hospital de Petare. Bueno, Rangel Hijo y Ocariz fueron uno de los mayores beneficiarios de Odebrecht. Eso lo sabe José Vicente, pero nunca lo va a decir. La momia. Lo cierto del caso es que vemos gente como los Capriles, Mitzi Capriles, Enrique Capriles, Luis Capriles, el que estuvo en el caso de Benoco, etcétera, etcétera. Esa mafia Capriles, que viene de la época de la cadena, se mantiene hoy como un tumor que chupa sangre. Por eso es que Ledesma está en este problema. Por eso es que Ledesma no pasa más de 3 días en Estados Unidos, porque él está en España protegido por la Internacional Socialista, que recibió bastante dinero de apoyo, y por eso estos Freddy Guevara, Julio Borges, todos son de la Internacional Socialista, salen hablando del socialismo del siglo XXI, se reúnen en esta vez y están en España. Por eso es que Ledesma no pasa más de 3 días, porque en cualquier momento sabe que puede brincar una orden de captura y se va a tener que quedar aquí. Y como la jefa de gabinete de él, la que diezma, la que cobra peaje, la que dice cómo se maneja la gente es Mitzi Capriles, ya entenderán por dónde vienen los tiros. No me toca hablar de Diosdado Cabello, ni de toda esta gente, porque Diosdado estaba en los ministerios más importantes durante los trámites de Odebrecht. El papá de Diosdado era un gran adeco. Como verán, ya saben por qué yo rompí aquella carta donde yo en algún momento pertenecí por mi tío y mi papá, que fue fundador y supo mucho antes de lo que eran los ADECO, y por eso se fue en la segunda división con el MIR. Nos permite ver que este sistema, estos políticos, toda esta gente que está acá, no sirve para nada. Por eso lo reitero, juventud nueva, sin nombres, sin realeza o abolengo en su sangre, es la que necesita volver a Venezuela.
Esto me lleva al segundo punto y es el que yo estuve hablando todos estos días en mis redes, @pegada123 o Isaguirre Abelardo en Instagram. Y era el caso del TCJ. Un TCJ que acaba de decir la falta absoluta, pero como siempre inicia el peloteo, el guabineo, se lo devuelve a la Asamblea Nacional, donde está Barbosa, que también es ADECO, igual que Antonio Ledesma, que era ADECO, y Capriles, que era ADECO. Hay 5 recursos en este TCJ, desde uno de BPEX hasta uno de Diego Arria. El mío lo desaparecieron, ese amparo que ustedes vieron en este programa y está en mi cuenta de Instagram, que yo introduje con 2 abogadas más el 13 de noviembre del 2017, pero yo me aparté y me hice loco y lo voy a seguir haciendo porque mi interés es que salga el gobierno Maduro. Esa es la meta de todos nosotros. No me importa con quién sea ni cómo sea, sino que salga el gobierno Maduro, que cada día mata más venezolanos, con la complicidad de esta oposición y de los nombrados a suplir cargos tan importantes como el caso de Luisa Ortega Díaz, que ahorita presentó una acusación por casualidad con Apolo de Brasil, Odebrecht, en Colombia, y fue la visita de Pensa a Brasil, para que usted vea todo el contexto, pero Luisa Ortega también tiene las manos sucias por Odebrecht. Quizá no recibió dinero porque recibía dinero por otro lado, pero sí se hizo la loca. Entonces, este TCJ, esta Asamblea Nacional, presidida por estos malandros, esta fiscal general, tienen que rendir cuenta y no pueden ser parte de la transición. Como yo les he dicho, hay una junta de emergencia que se está tramitando, Estados Unidos lo quiere, Estados Unidos está molesto por cómo en 22 años los políticos venezolanos se han robado casi $200 millones de la ayuda de todo el mundo para estos partidos que no sirven para nada. Y vamos a hablar claro, eso existe y ellos lo han usado. ¿O ustedes creen como el que cobra las comisiones en Estados Unidos tiene 3 Ferrari? ¿Cómo creen ustedes que Florido se viste todos los días con un traje nuevo? ¿Cómo creen que ustedes que Borges ahora se la pasa más en Colombia que en Venezuela? ¿Cómo vive Antonio Ledesma si salió en pijama y le quitaron hasta los cuadros de su casa? ¿La generosidad de quién? ¿De venezolanos corruptos? No lo creo. No hay nada más tacaño, lambucio, muerto de hambre que un venezolano corrupto enchufado. Tienen apartamentos en Brickell, pero eso no gastan ni $1, ni un penny, ni en el gobierno, ni en la oposición. Porque ellos saben y los huelen. Gente que ha tenido negocios desde la época de Betancur hasta hoy, los huelen porque todos son iguales. Entonces esta gente ya no cree en ellos. Entonces esta basura de la cuarta y de la quinta, que ya a ustedes a Estados Unidos no le interesa, pero ni creen en ellos, pero ustedes aún sí todavía, permite ver cómo ahorita vamos a pasar a las pruebas, se va a declarar reo a Maduro, etcétera, y no vamos a llegar a ningún lado. Por eso nosotros seguimos trabajando. Ya mi ONG está funcionando y les dije otra vez, todos estos videos me han llegado por ahí. Y voy a poner mi link para que me manden toda la información posible sobre los enchufados en todo el mundo. Porque ya nosotros estamos recogiendo la data, no solo para suministrársela al futuro gobierno de Venezuela, sino al gobierno de Estados Unidos y establecer problemas como estos 8,5 millones de venezolanos que se inscribieron en el registro electoral desde el 2012 hasta hoy. Una cifra imposible. Una cifra que la CIA, CIA, no la CIA en Estados Unidos, que están interesados en los aliens o los extranjeros de otros países, les permite inferir cómo el terrorismo está permeando y Venezuela lo está exportando con durmientes que viajan en las migraciones masivas como se hacía como Siria. Ya sabemos que somos comparados a Siria y tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo al respecto, no solo para Venezuela, sino para Estados Unidos, porque no solo es el terrorismo, sino cómo se establecen y enfrente de nuestra cara disfrutan de este dinero que le robaron a todos los venezolanos. Y no solo se lo robaron, sino que ha causado la muerte, el hambre y la miseria en nuestro país. Es imposible permanecer impávido ante esto. Por eso, a lo largo de todas estas reuniones ha surgido algo bueno, mucho más bueno. Además de podernos entender, hemos empezado a hacer planes. Un grupo de venezolanos, hemos decidido hacer un grupo de profesionales de varias disciplinas, sin militancia política, en los cuales todos, la gran mayoría, son o ciudadanos o residentes de Estados Unidos, incluyendo quien les habla. El objetivo de esta organización, voy a hablar rápido porque es parte del planeamiento estratégico de lo cual carecemos todos los venezolanos. Somos un país de improvisación y por eso estamos acá. Este país me ha enseñado a hacer planeamiento, además de cierta asesora que tengo en la ciudad de Washington. Esto me va a permitir unirme a esta gente, hacer un
un piso político propio, no necesitamos poner a un títere o una cabeza o una persona, sea mujer o hombre, que se echa a pasar de lo que sea, extraordinario, con gran apoyo popular, pero que no aporta nada. Hemos decidido hacer lobby legalmente con lo que vamos a constituir en Estados Unidos. Eso aquí es legal, no habrá mucho dinero, gracias a Dios. Varios de los que están en este grupo son profesionales exitosos. Espero ser profesional exitoso. Ellos tienen ya mucho tiempo acá, tienen una estabilidad económica muy sólida y están dispuestos, por dolor a su país de nacimiento, a ayudar y colaborar. Lamentablemente yo no puedo, y lo que puedo hacer es este humilde programa y correr la voz. Entonces, estas ideas y planes, de hecho, Diosdado ya lo sabe por la cantidad de infiltrados chavistas que están dentro de la oposición o de la diáspora. Por eso es que Diosdado se preocupa, y la semana también deja un dicho donde él revela el temor que tiene cuando dice que todo lo que tenga o el que nombre injerencia humanitaria será catalogado como traidor. ¿Por qué Diosdado, que no da punta sin dedal, menciona esto? Porque sus fuentes acá saben que lo estamos haciendo y estamos logrando avances significativos. Entre nuestros planes estará tomar a la gente en cuenta. Es necesario. Nosotros no vamos a salir con estos políticos de basura. Vamos a salir con el pueblo, que fue el que hizo 2 veces temblar a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. En nuestra historia inédita solo el pueblo lo ha podido hacer, e incluso superamos a los líderes políticos y los enterramos. Por eso pensamos que con un proyecto no muy ambicioso, 500 y 500, así lo hemos llamado, 500.000 venezolanos en Venezuela y 500.000 venezolanos en el exterior, coordinados bajo una figura, bajo un plan, bajo personajes significativos, vamos a empezar a organizar ese auxilio humanitario. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ser creativos. No nos quedemos con eso y quedarnos atados a esos políticos. Un auxilio humanitario. Lo vamos a pedir, pero vamos a trabajar para convencer que tenemos un plan, que somos un grupo significativo, que nos cansamos de los corruptos de la cuarta y de los asesinos de la quinta. Y vamos a proponer ideas, pero más que todo vamos a levantar al pueblo, que es el único que puede enfrentarse a este gobierno y hacer algo como lo estamos viendo en este sistema podrido de los Castro, como está pasando en Nicaragua. Entonces, esta campaña, que tiene como objetivo no el oído venezolano ni los votos venezolanos, yo creo que quedó claro que nosotros no podemos ir a una elección. Eso está más que claro, no solo por el fraude, la complicidad, la falta de voluntad y de valor de nuestros líderes, y los que están comprados y los que no están comprados. Lo que nos lleva es a pedir esta ayuda, una ayuda en la cual va a intervenir una fuerza multilateral o Estados Unidos, porque lo vamos a pedir, lo vamos a sustentar, sin que se meta ningún político. Y es como me dijo en estos días un militar venezolano: la locomotora está andando. Todos los carritos se van a pegar después a la locomotora. Obviamente nosotros, el pueblo, vamos a saber y decidir qué carrito se pega. Pues no puede venir el carrito de esta señora, ni de este señor, ni de este demagogo, ni de este asesino, ni de este tránsfuga. Y podemos poner en este vagón a una gente de la sociedad civil, a una gente de los gremios profesionales, a los médicos, a los viejos policías, y construir una locomotora con un tren que nos va a llevar a algún sitio. No como hablamos ahora de elecciones, de injerencia humanitaria, de nada. Tenemos que primero demostrar que tenemos fuerza, y la fuerza se da con protestas en la calle, y esas protestas tienen que ser canalizadas. Mucha gente me dirá que ya están cansados, que mucha gente, por eso que tenemos que mostrar a Venezuela y al mundo una coherencia en nuestro plan, una coherencia en qué es lo que vamos a rescatar, volver otra vez a lo que se ha olvidado desde hace 2 años, conciencia ciudadana, y aplicar el 333 y el 350 a la Constitución. Ya eso lo hemos dejado, ya no nos acordamos que en nuestra Constitución está la capacidad de protestar y de salir de estos tipos, de estos asesinos y ladrones. No necesitamos más nada sino reiterar nuestra voluntad, como una vez lo hicimos,
con acciones inteligentes, no planeadas desde la MUD para sacrificar a 145 jóvenes y desanimar a la gente. No meter preso a un gentío para que sean presos políticos para beneficio de la MUD y los dineros que buscan afuera y relevancia política, sino inteligente. Protestar de forma inteligente sin someter a la juventud a que sea carne de cañón. Una protesta inteligente, preparada, bajo un plan, coordinación, coherencia. Nadie va a morir, nadie va a poner su vida en riesgo porque estamos luchando por recuperar la vida de los venezolanos. Gracias al aporte de los pobres venezolanos o los valientes venezolanos que creyeron en la MUD y murieron, no podemos cometer el mismo error. Tenemos que ser inteligentes y en honor a esos caídos, a esos futuros héroes de la patria que tendrán su monumento en los próceres, desplazando a los militares. Estos venezolanos son la piedra que se le puso a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, y son los venezolanos que vamos a inspirarnos en ellos para salir adelante, pero de manera inteligente, sin pasiones y sin engaños. Eso es lo que vamos a hacer. Nos va a llevar tiempo, estamos reestructurándonos, estamos creando esta idea. Lamentablemente todo lo demás falló. No va a haber junta en el exilio, no va a haber gobierno en el exterior, no va a haber un líder que vaya a unas elecciones, no va a haber nada de eso. No lo va a haber, porque todos, si ya lo vieron con el cuento que les eché, todos están sucios. Todos tienen las manos llenas de dinero, sangre y dolor del pueblo venezolano. No se salva ninguno. Que yo no sé qué, que era un testaferro. Ninguno. Ya vieron que el último es tan sucio que permitió que sus hijos fueran unos corruptos ladrones para su beneficio particular. Entonces, Venezuela, llegó la hora, tenemos que seguir trabajando, pero tenemos que tener un plan concreto. Parte de lo que yo hice, quizás se equivocó, y fue conocer a esta gente, ver las tendencias, creer todavía que había un líder o una líder que iba a hacer algo, me permitió darme cuenta de que esta porquería la conoce no solo mucha gente en el exterior, sino que la conoce ya muchas autoridades civiles y militares, políticas y judiciales, y todos quieren actuar. Es como el ejemplo que les puse, y les dije, Trump va a invadir y quiere hacerlo, y salió en estos días un artículo que yo puse en mi Instagram, donde salía Trump, un artículo referido a agosto, donde se filtró de que Trump había pedido invadir a Venezuela y un plan. Por supuesto, la Casa Blanca, tienen que entender, políticos son políticos en todas partes, gobiernos son gobiernos, y el gobierno salió a desmentirlo, y dijo que eso no era así, que tenían otras opciones, pero ya vieron que era realidad. La información que yo manejo al viajar a Washington es real. Lo que sucede es que siempre hay la imposibilidad con esta gente de filtrar información, de que ellos manejen el lobby en Washington, y entonces ellos se adelanten a las propuestas que incluso el mismo Trump hace, que incluso los planes de gobierno de este país, porque siempre va a haber un asesor, como lo había Shannon, que siempre les va a decir, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Se ha ido depurando el sistema, pero tiene que haber venezolanos que estén dispuestos, como lo estamos haciendo nosotros, a demostrar ante Washington y el mundo de que la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro son lo mismo. En el momento que hagamos eso, van a surgir situaciones en las cuales este gobierno, con la coherencia mostrada, dirá, tomamos esta decisión, pedimos este asesoramiento y tenemos un grupo de venezolanos que nos demuestran que vamos por el camino correcto. No que 3 meses después sale que hay unas elecciones cuando tú ya estás listo y la misma oposición te dice, vamos a elecciones mañana. Y además dame real para yo montar esto y hacer una campaña educativa y hacer lo otro. Ya los gringos se cansaron. No son los mismos pendejos liberales demócratas, son republicanos que quieren a este país y sufren, y son conservadores y no quieren que esto llegue al nivel de México y otras cosas. Así que disculpen que me haya extendido, era importante tocar estos temas, es parte del desarrollo de la actividad o los planes que vamos a adelantar. Les reitero, va a salir el nombre de mi correo directo, empiecen y sigan mandando información, porque pronto estaremos colaborando con todo el pueblo venezolano para salir de la peor crisis de la historia de nuestro país y quizás de nuestro continente.